Buenas gente de YouTube, hoy les traigo una creepypasta llamada El Ángel Maldito. Empecemos. En la antigüedad se creía que los ángeles caídos eran seres enviados a la tierra para hacer el bien y proteger a las personas del mal. Pero en realidad estos ángeles caídos son seres malditos, que vienen al mundo para ocultarse en la oscuridad. Se dice que estas criaturas son seres horripilantes de un aspecto pútrido y con un par de alas negras. Y se dedican a atormentar a las personas de buen corazón. Esto lo hacen porque tienen envidia de este tipo de personas. En la mayoría de los casos asesinan y se alimentan de bebés, ya que son los seres más puros de corazón que pueden existir en la tierra. Algunas personas creen que simplemente se los llevan al infierno para que sufran. Otros dicen que los llevan a sus escondites para después sacarles el corazón y devorarlo crudo. Antiguamente no había seres capaces de escapar o acabar con estas criaturas repulsivas. Hasta que en Grecia se encontraron restos de seres con forma humanoide pero con alas negras como el carbón. Tan negras que al verlas parecía que mirabas la misma noche. Nunca se pudo comprobar qué o quién había acabado con esos ángeles caídos. Otra cosa que hace a estos seres más repulsivos es el hecho que usaban a las mujeres que eran virgen para reproducirse, haciendo esto como una ofensa a Dios. Uno de los casos más aterradores es el de una familia de granjeros en Europa, los cuales después de semanas sin salir de su casa, los pobladores alrededor decidieron entrar a la casa de estos para saber qué es lo que había provocado su poca comunicación. Pero al entrar en esta, los aldeanos notaron un terrible olor a muerto y en el interior de la casa gusanos se arrastraban por las paredes. Y estaba llena de moscas como si alguien hubiese muerto en el interior. Al poco rato, los aldeanos se llevaron el susto de su vida al ver los restos de la familia formando una clase de madriguera o nido, la cual estaba hecha con los huesos de los granjeros y la ropa que vestían antes de morir. La escena era tan repulsiva que algunos de los aldeanos vomitaron en el interior de la casa. Pero lo más aterrador era que a un lado de los restos de la familia en estado de descomposición se miraron los que antes de morir eran los corazones de las víctimas, junto con un montón de plumas negras de gran tamaño. Después de ese suceso, los rumores y las historias sobre los ángeles caídos se hicieron más fuertes y aterradores en toda Europa, ya que los muertos por estas criaturas eran demasiadas, a tal grado que ciudades enteras temían a estos seres. Pero la evidencia más grande que hay sobre la existencia de estos seres es el diario de un niño de 7 años, en el cual plasma su encuentro con uno de estos seres. El diario fue encontrado en el año de 1830 en el fondo de un viejo pozo de aguas negras, cuando un grupo de trabajadores se encontraba en el fondo intentando vaciar los residuos, cuando uno de ellos encontró un viejo libro con las iniciales Z40 y una leyenda que decía: quien encuentre el libro será digno del perdón. El diario también tenía una cruz invertida en la primera página del libro. Los trabajadores de inmediato llevaron el libro con el sacerdote del pueblo, para que éste viera de qué se trataba. Los trabajadores, al llegar con el sacerdote, le entregaron el libro y le dijeron que lo habían encontrado en el pozo. El sacerdote, intrigado, tomó el diario y les dijo a los trabajadores que salieran de la capilla y volvieran al trabajo. Por alguna razón el sacerdote estaba asustado y las manos le temblaban. Entonces se sentó en una de las bancas de la iglesia y se puso a rezar. Después de que terminó de rezar, tomó de vuelta el libro con ambas manos y empezó a leerlo. Entre más lo leía, el sacerdote se alteraba más, como si estuviera leyendo una historia de terror. Después de leer el diario, el sacerdote salió corriendo afuera de la capilla y volteó a ver a todos lados. Después metió el libro en una caja y la selló con un candado. Al día siguiente, el sacerdote fue a visitar la casa del trabajador que había encontrado el libro, y le preguntó si había visto algo raro en la noche. A lo que el trabajador le respondió que no. Después de hablar con el trabajador, el sacerdote volvió a la capilla y sacó el libro de la caja y lo miró fijamente por horas. El sacerdote estaba siendo atormentado por dentro. El frío se sentía en sus manos y el miedo se miraba en su rostro.
Después de varios días de haber sacado el libro del pozo, el sacerdote escuchó que algo tocaba la puerta de la capilla una noche. Al principio pensó que era su imaginación, pero después escuchó a alguien hablar por afuera. A lo que el sacerdote respondió: ¿Quién eres? Pero nadie respondió, lo que le provocó que éste se asustara más, así que abrió las puertas para ver qué era lo que las golpeaba. Al abrir vio que era un hombre con una vestimenta extraña y un tono de voz distinto a las personas del pueblo. Entonces este le preguntó si podía pasar. A lo que el sacerdote respondió que sí. Una vez adentro de la capilla, el hombre misterioso le preguntó acerca del diario que habían encontrado. Como si este ya supiera acerca del libro. El sacerdote, asustado y alterado, le preguntó cómo se había enterado del diario. A lo que el extraño respondió: no lo sé. Solo lo supuse. Entonces el extraño le dijo al sacerdote que fuera a casa a descansar. Como si supiera que este había pasado noches enteras sin dormir. Pero el cura respondió: ¿quién cuidará el libro si yo no estoy? El hombre le respondió: yo lo haré. Entonces el cura salió de la capilla y se dirigió a su casa. Al día siguiente, el sacerdote regresó a la capilla para ver si aún seguía ahí el hombre. Pero cuando llegó no vio a nadie. Las bancas de la capilla estaban desordenadas y las paredes estaban manchadas con una sustancia negra de mal olor. Este se preguntó trastornado qué es lo que había pasado. Pero no parecía tener explicación. Cuando de repente escuchó los susurros agonizantes de alguien en el fondo de uno de los pasillos. El cura, temblando, caminó lentamente hasta el final del pasillo y cuando este llegó, vio al hombre tirado en el suelo con todo el cuerpo lleno de heridas. Heridas que parecían haber sido hechas por un animal. Pero lo más aterrador fue que el hombre ya no tenía ojos. Como si algo se los hubiera sacado de una forma atroz. El sacerdote intentó ayudar al hombre, pero era demasiado tarde, ya que este había perdido mucha sangre, por lo que terminó muriendo. Después de esto, el sacerdote decidió regresar a su casa con su familia, preocupado de todo lo que estaba pasando desde que el libro fue sacado del pozo. Al llegar a casa con el libro, el sacerdote volvió a leer la leyenda que estaba escrita en el libro, la cual decía: quien encuentre el libro será digno del perdón. Así que decidió entregárselo a su única hija, para, según él, ella obtuviera el perdón del mal que estaba acechando y maldiciendo al pueblo. Su hija no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero el sacerdote estaba convencido de que con esto ella sería la única que se salvaría de la maldad. Pasaban los días, y con cada día que pasaba más personas eran encontradas sin vida, las cuales eran asesinadas de formas asquerosas y terribles. Cada vez eran menos las personas que caminaban por las calles. Un día el sacerdote decidió ir a la capilla para ver en qué estado se encontraba después de tanto tiempo de no ir. Pero cuando entró, este se encontró con una vieja hoja de papel. Entonces la recogió y la empezó a leer. Y lo que decía era lo siguiente: quien encuentre el libro será digno del perdón, ya que el corazón de este será devorado por el ángel caído que llevará su alma al descanso eterno en el infierno, y su cuerpo será la cuna del nacimiento de otro ángel. El sacerdote, trastornado por lo que leyó, corrió hasta su casa para ver cómo se encontraba su hija. Pero cuando entró al cuarto de esta, vio a una criatura horripilante que abusaba de su hija ya muerta. Después de esto no se supo más de este caso. Toda evidencia de esto fue destruida. Los pocos que sobrevivieron a este mal murieron muy jóvenes y en circunstancias fatales. El pueblo fue quemado y hasta el día de hoy no se sabe su ubicación real. Pero lo más terrorífico es que la única evidencia de todo esto es el diario. Se dice que el diario contiene más de 37 relatos relacionados con esta criatura. Y el diario no puede tener contacto con los humanos, ya que cada vez que uno lo toca, una historia totalmente nueva se escribe en él. Nadie sabe si es magia, brujería, o fuerzas malignas. Lo único que se sabe es que si un humano lo toca, el diario escribe inexplicablemente el futuro de esta persona. Y obviamente, cómo morirá. Se rumora que el diario fue entregado a los magos para que estos lo mantuvieran aislado. Otros dicen que
Uno de estos lo quemó y cazó al ángel caído que fabricó el libro para asesinarlo. Otros simplemente creen que el diario sigue por ahí, cobrando víctimas.